Buenos días para todos primero. A ver, lo ideal me parece, Mauricio, lo hablábamos recién un poco afuera, es que es muy difícil presentarnos entre nosotros porque venimos de una carrera similar, pero que a veces no estaba vinculada en esto que estamos haciendo ahora. Acá hay un abogado, después periodista, después especialista en deportes, editor de deportes y ahora gerente de audiencia del Diario La Nación. Y acá Mauricio Cabrera. Además tengo un newsletter de medios que lo hago más por hobby, por disfrute que otra cosa. Y Mauricio Cabrera, editor de deportes también, y ahora quizás el mayor especialista de la industria de medios en Latinoamérica, así que es un honor tenerlo acá. Terapeuta de contenidos, ¿cómo te defines? A ver, me puse terapeuta de contenidos porque considero que justo vivimos en un momento en el que es complicado decidir qué consumimos, por qué lo consumimos y qué contenido además nosotros debemos crear. Por eso es que me puse terapeuta de contenidos en este caso, que es un concepto un tanto controvertido que a veces suele sonar a broma, pero la realidad es que está ahí esta idea de terapeuta de contenidos y sobre todo preguntarnos, que es lo que traigo en la presentación, que espero que en algún momento podamos colocar, podamos visualizar, precisamente cómo innovar, cómo empujar la innovación en los medios de comunicación. Que es algo que solemos escribir entre nosotros, además es podcaster, decía editor de boletín, tenés varios lugares, varios espacios donde compartís la información y siempre va por ese lado, ¿no? Por el lado de cómo innovar en medios. Se hablaba recién también de cómo fondearlos incluso, de cómo algunos logran, otros no, lo difícil que está hoy la industria. Qué difícil hoy iniciar un proyecto justamente y entender si ese proyecto después puede ser, redituable desde lo periodístico, probablemente sí, pero lo difícil es que sea redituable desde lo económico, ¿no? No hay una solución concreta. Pasa que muchas veces nosotros tenemos una idea y la idea la reprimimos porque entendemos que el modelo de negocio no está alineado. Entendemos que el modelo de negocio no está, digamos, con este objetivo que nosotros podamos trazarnos y eso termina complicando todo porque con frecuencia como periodista tienes que aceptar una serie de cosas. Primero, que no vas a contar la historia que quieres, sino la que Google quiere. Segundo, que le vas a vender tu alma al diablo, sea Google o un medio, a cambio de no necesariamente una buena paga, que también eso te desconcierta. Entonces dices, si no voy a contar la historia que quiero, si no voy a hacer aquello con lo que soñé, mínimo que me paguen bien. Pero la respuesta es que eso tampoco está. Y por eso es que tiene que cambiar la industria para que aquello que nos proponemos encuentre un modelo de monetización y no al revés, estar haciendo contenido para un modelo de monetización que de cualquier modo va a ser insuficiente. Esa es la realidad a la que nos enfrentamos, una en la que no están las intenciones, los sueños y los propósitos alineadas con el negocio, sino que el negocio que nos dictan las plataformas es el que nosotros estamos persiguiendo a partir de los cambios algorítmicos. Y la evolución, por ejemplo, a Estados Unidos o en Europa, la sencillez con la que encuentran ese fondeo previo al lanzamiento de un proyecto, ¿cómo ves la maduración en Latinoamérica? En Argentina no, en Latinoamérica completo, ¿no? México también, el resto de los países. La parte del fondeo es compleja, ¿por qué? Es compleja por lo que hemos hecho mal a lo largo de los últimos años. En algún momento creímos que BuzzFeed era una empresa de tecnología, le atribuimos alcances extraordinarios, llegó a tener una evaluación de 5.300 millones de dólares. Ahora resulta que como empresa pública es un fracaso cada vez más rotundo. A Vice le creímos una evaluación de 5.700 millones de dólares, hoy está buscando un comprador aunque sea en pedacitos porque no encuentra la viabilidad financiera. Cuando empiezas a darte cuenta de eso, te das cuenta de que vivimos en un error que no solo es de los medios de comunicación. Es muy famosa la historia de WeWork con esta serie We Crashed, que precisamente te muestra cómo de nuevo le estás poniendo una categoría que no le corresponde y cuando te das cuenta, esta termina siendo castigada. Ahí es donde está mucho del error, porque ahora cada que alguien de medios de comunicación se aproxima con un potencial inversionista, el inversionista dice o es un negocio
en el que no creo o es un negocio demasiado pequeño. Por eso es importante que los periodistas sí nos pongamos a hacer aquello en lo que nosotros creemos. Y ese aquello en lo que nosotros creemos tiene que partir de un producto mínimo viable, pero a los periodistas en la academia no nos enseñaron a hacer productos mínimos viables, nos enseñaron a estar maquilando contenido, a hablar del mismo modo, que eso es una complicación en un contexto como en el que vivimos, y nos enseñaron básicamente que el dinero y la visión de negocio la ponían otros. Cada vez que decís negocio en una redacción, ¿no? O en algún lugar con muchos periodistas, suena mala palabra a veces, ¿no? Pero creo que a nosotros nos pasa cuando venimos viendo cómo va cambiando el mundo del periodismo, cómo van cambiando los espacios digitales, que en el fondo el periodista tendrá que adaptarse a esa palabra a lo largo del tiempo, porque si no, de alguna manera, uno tiene que seguir haciendo periodismo, tiene que seguir haciendo las cosas que uno sabe hacer y que uno quiere hacer, pero al mismo tiempo tiene que empezar a entender cómo poder lograr que eso sea viable justamente, ¿no? Ese es el verdadero punto, cómo ser viable. Y lo que yo digo respecto a la viabilidad es: gamifica tu experiencia. Me gusta mucho el lenguaje de los videojuegos trasladado al negocio, porque muchas veces tú te encuentras con campañas publicitarias de medios que lanzan y presumen que tienen 60 personas. A la fecha pasa. ¿Y qué ocurre con estos medios que comienzan con 60 personas? Bueno, pues lo que pasa con estos medios que comienzan con 60 personas es que nacen urgidos de dinero. En vez de hacerlo al revés, tu newsletter, por ejemplo, pues no es que te vayas a quedar sin trabajo en La Nación, pero si un día tú decidieras o te quedas sin trabajo en La Nación, tienes la primera piedra de algo. Y para que te sea negocio, pues tú lo único que necesitas es que te pague aquello que tú consideras necesario. Si tú tienes ya eso como cumplido, pues para ti comienza a ser un negocio y puedes crecer a partir de ello. Pero los medios de comunicación, por lo general, lo que hacemos es al revés. Nos decimos, tengo este presupuesto, voy a empezar con 60 personas, voy a marcar diferencia, y lo único que provocas es que entonces el equipo comercial sea el que domina. Ahí te metes en una complicación profunda. Entramos en el laberinto de comercial, de Google, de los otros brazos distribuidores, ¿no? Facebook incluso ahora avisando que va a desconectar aparte del periodismo a partir del año que viene. Es algo difícil. No sé si querés empezar a presentar. A ver si ya lo están viendo. Si podemos hacer el cambio a la presentación, por favor. Ahora sí se está viendo. A ver, ¿por qué a últimas fechas me ha dado por estar incorporando a los superhéroes a las conversaciones? Pues me ha dado porque siempre me ha intrigado el doble papel que podemos tener los periodistas, que de manera natural está contado en el mundo de los superhéroes. ¿En qué sentido? Hablamos de que los periodistas tenemos superpoderes. Hablamos de un Clark Kent que es reprimido por su jefe, que eso es algo que podemos y que conocemos de las redacciones, pero también de un Clark Kent que de manera anónima termina salvando al mundo. Hablamos también de superhéroes que, como los periodistas, en ocasiones son aplaudidos y muchas veces son odiados o puestos en tela de juicio por los propios medios de comunicación y por la ciudadanía. ¿Está haciendo lo correcto o no? Por eso me gusta este doble mundo que muestro en la imagen, donde por un lado tenemos al jefe de Clark Kent exigiéndole que haga lo que le está pidiendo y no mucho más. Y del otro lado, el poder de la colaboración. Suena un tanto absurdo que yo empiece una plática de innovación con esta imagen, pero es que desde mi punto de vista es aquí donde estamos cometiendo el error. Estamos esperando que la tecnología nos dicte la innovación que vamos a abrazar, en vez de nosotros pensar en lo que los seres humanos necesitamos para que esa tecnología opere en favor nuestro. Cuando vamos a eso, nos encontramos con que los periodistas, en todos los sentidos, y los seres humanos incluso, estamos angustiados. La realidad es que estamos angustiados de manera justificada, porque nosotros creíamos que los medios de comunicación iban a dejar de estar en manos de los multimillonarios a partir de la explosión digital. Se hablaba de la carretera libre de información, se hablaba de un espacio en el que ya no íbamos a estar bajo distintos intereses, y resulta que hoy el medio de comunicación global por excelencia, el periódico global por excelencia, ya es propiedad de una persona,
Ya no estamos hablando de los magnates viejos que tenían viejos medios de comunicación, pero sí de los nuevos multimillonarios que tienen sus propios medios de comunicación que son más poderosos que los de antes. ¿Por qué son más poderosos? Pues porque no tienen fronteras, porque son poderes globales, porque ahí estamos todos creando contenido para ellos. Entonces es natural que estemos un tanto angustiados sobre el futuro del periodismo y sobre el futuro de la humanidad en general. Pero nos vamos a dar cuenta de que la innovación en realidad no pasa, como lo decía, por encontrar el hilo negro, por descubrir algo que reviente por completo lo que estamos haciendo. Con frecuencia la innovación, o con frecuencia lo que tenemos que abrazar en el futuro, tiene su representación en el pasado. ¿Cómo qué? Bueno, pues pensemos que durante muchísimos años soñamos con una televisión sin publicidad. Y la verdad es que la disfrutamos mientras duró. Pero llega Netflix a decirnos, yo no voy a crecer mucho más a menos que incorpore publicidad. Nos guste o no, el pasado regresa. A este mismo respecto, ahora tenemos el hecho de que la nueva televisión que es YouTube se convierte en la vieja televisión. ¿Por qué? Pues porque resulta que ahora, además de encontrar contenidos de MrBeast, de Luisito Comunica, del que ustedes quieran, vamos a encontrar programas de televisión. Showtime, Stars, Paramount Plus, está presente en YouTube con Prime Channel. Estos Prime Channels lo que te van a permitir, como en Amazon, es que tú pagues por estas películas, por estos programas dentro del propio YouTube. El futuro, como se podrán dar cuenta, pues se parece mucho a la televisión de antes. Durante muchísimo tiempo celebramos que tuviéramos ahora muchas aplicaciones para poder estar viendo contenido, pero ya nos estamos quejando de que tenemos que pagar demasiado. ¿Qué va a terminar pasando? Pues toda esta guerra de streaming se va a acercar mucho más a la televisión de cable. De nueva cuenta, la innovación en realidad no es tan desconocida, depende de lo que nosotros queremos hacer con esa innovación que está allá. Hablamos mucho del New York Times y tú, Javi, sabes que de repente me quejo de que todo lo que hace el New York Times lo aplauden como si fuera una maravilla, y sí es el más poderoso sin duda. Y erróneamente se toma como ejemplo para replicar en varios medios. No está mal tomarlo como ejemplo porque claramente claro, es un horizonte muy, muy interesante, pero es un New York Times en el mundo. No, y sobredimensionamos lo que se hace muchas veces, porque dicen, con 100 editores se logró esto. Bueno, en Latinoamérica con 2 de repente se hace algo destacado. Pero hablando de esta parte de la innovación, el New York Times tiene los crucigramas como uno de sus productos digitales estelares de suscripción. ¿Eso es innovación? En realidad no, es algo que siempre ha estado, que evoluciona. Pero muchas veces se nos olvida qué era lo que funcionaba antes, que se puede reinterpretar y que puede estar ahí como un producto útil. No se trata de inventar un producto, se trata de encontrar necesidades u oportunidades que ya estaban adaptadas a estos tiempos. Porque uno de los puntos clave que tenemos que entender es, los medios de comunicación competimos en la economía de la atención, los periodistas competimos en la economía de la atención. La economía de la atención es cómo yo logro cautivar la atención de la gente. Y ahí competimos con todo, no solamente con medios de comunicación. El verdadero punto que puede impulsar a la industria de los contenidos y en particular a la de los medios es la decisión que nosotros tomemos. La decisión de irnos enteramente por los algoritmos, que es donde está el 90% de los medios de comunicación, o la alternativa de irnos por los humanos y lo que podemos construir, por la reunión de superhéroes periodistas, por la reunión de comunidades que terminen transformando. No va a haber tecnología que valga para impulsar la innovación, a menos que nosotros tengamos el propósito claro. Porque si seguimos permitiendo que la tecnología nos dicte qué es lo que debemos hacer como medios de comunicación, vamos a estar en escenarios como estos, en los que la sociedad no cree en nosotros, en los que no existe una paga lo suficientemente atractiva para los periodistas y en los que honestamente nos preguntamos, ¿siguen siendo necesarios los medios de comunicación? Pero no ha sido por la tecnología, ha sido por lo que permitimos que aquellos que crean tecnología hagan de nosotros. A este respecto hay un antes y un ahora que para mí representa cómo se comportan o cómo se comportaban los medios de comunicación y cómo se tendrían que comportar. Lo que tenemos en este momento, y por eso me gusta poner al agente Smith como un genérico, es
un modelo vertical en el que básicamente los medios todavía asumen que ellos informan y los demás únicamente se quedan consumiendo el contenido. Es un monólogo mediático, yo no converso, yo no estoy en contacto con la gente, yo soy la autoridad. Eso está en desuso, ya no podemos comprarnos ese rol, tenemos que ir hacia otro espacio. Tenemos un consumo por impulso, vienes, lees y te vas. ¿Cómo vamos a ganar en la economía de la atención si a lo que aspiramos los medios de comunicación es a que nos lean por 30 segundos o por un minuto? Ahí hay una complicación. Ahí hay una complicación que tenemos que atacar para ser competitivos. Tenemos una redacción genérica. Nos enseñaron en las escuelas a estar buscando sinónimos para no decir varias veces lo mismo y entonces decimos conceptos ridículos en la conversación diaria como primer mandatario, sumo pontífice. Nos vemos ridículos. Hay una gran desconexión entre la sociedad y el periodismo. Y desde la cátedra, desde la academia, tenemos que empezar a cambiar eso. A decir, mira, si a Boca Juniors le dicen así y así, no más, no busques otros términos. Porque es ridículo cómo hablamos a veces a cuadro. Y pues por supuesto cuando llega un TikToker y lo hace de una manera natural, hay una conexión mayor con el público. Tenemos un generalismo, uno de los grandes problemas del periodismo en español es que dicen, tú eres de negocios, entonces lo mismo cubres un emprendimiento familiar, que cubres la explosión de Mercado Libre, que cubres a Elon Musk. Tú que tienes en Estados Unidos y en Europa, tienes a periodistas especializados incluso por empresa, que ya lo quisiéramos nosotros, pero es que eso es necesario en un periódico que te entrega todo específicamente para ti. ¿A qué periódico me estoy refiriendo? A TikTok. TikTok lleva el nivel de especialización a otro nivel, supuesta especialización muchas veces, porque ese es uno de los grandes problemas de TikTok, que posiciona a cualquiera que parece tener conocimiento, pero te acerca la posibilidad de poder monetizar los nichos. Ya estas categorías, deportes, negocios, empiezan a quedar obsoletas. Tú lo que quieres es la especialización sobre una pasión particular y no necesariamente el de Fórmula 1 tiene el más mínimo interés por lo que pasa con el fútbol. Ahora, ¿cómo deben ser los medios de comunicación? Deben tener un modelo horizontal en el que se conversa con la gente. Esta conversación ocurre no solamente en el contenido, sino a través de ecosistemas pensados para ello. Plataformas como Discord o como Slack. Ahí es donde tenemos que estar. Pero por supuesto se requiere, en este sentido, que haya una disposición por parte de la gente dentro de las redacciones a conversar con la audiencia y a entender que la audiencia tiene algo de valor que decir. Tenemos que buscar convertirnos en hábito, porque ya les decía, si nosotros lo que esperamos es que nuestra victoria sea Google, pues la gente no nos va a recordar nunca. Y o nos recuerdan y nos convertimos en hábito o no vamos a tener nada que hacer. Ahora Netflix va a estar buscando inversión publicitaria, pues resulta que nosotros también. Pero ¿quién es más poderoso? ¿Netflix, que te puede tener por horas, o nosotros que escribimos una nota pensada para Google que no necesariamente va a tener un impacto en el tiempo, Javi? ¿Dónde poner los $10, no? De la suscripción. Sí, ¿en Netflix o en un periódico? Con esto del consumo por hábito, me sumo, ahí sí, decía, está bueno a veces tomar como ejemplo al Times, no siempre querer copiarlo, pero la posibilidad hoy que tiene de que a la mañana uno, o no acá, ¿no? Pero en Estados Unidos, uno empieza el día jugando en el Times, que uno siga al día leyendo en el Times, lo hace que uno le encuentre una vuelta, que uno encuentre la posibilidad de que eso sea un hábito, de que el medio sea el hábito, de que el medio no sea solo lo leo a la mañana y se me terminó, o paso cuando me tiro en la cama antes de dormir, si hay alguna novedad, sino que directamente uno vaya atacando diferentes lugares del medio. Cuando uno se pone a jugar en el Times a la mañana, no está leyendo una noticia, no está viendo una investigación, y el Times también quiere eso. Y el Times también te quiere informar de deporte especializado con The Athletic. Este es el punto que tenemos que entender. Antes el periódico era estilo de vida, era el modo en que tú podías pasar la mañana. Recordemos, por ejemplo, la historia de las aventuras de Sherlock Holmes, que era también a través de entregas en una revista. ¿Por qué eso no está presente hoy? ¿Por qué no aspiramos a convertirnos en parte de la vida de la gente y no solo en un accidente o curiosidad que se produce a través de las búsquedas de Google? Ahí está el problema. Entonces, la innovación más urgente en realidad es un viaje al pasado. ¿Qué pasa
por recordar lo que la gente hacía con el periódico, cómo incluso se lo compartía, y traerlo al presente, evidentemente con las adaptaciones que correspondan. Y a ese respecto hay muchos espacios donde podemos innovar. Distribución, creación, conversación, producción, en fin, todos los elementos. Hay un punto también muy característico. Gente enojada con TikTok, gente enojada con el video corto, que dice, eso no es periodismo, eso no son noticias. ¿Qué es lo que tenemos que entender los medios de comunicación? Que de lo que se trata es de despertar la curiosidad de la gente. Y en eso el algoritmo de TikTok sí que es poderoso. Entonces hice este diagrama en el que va evolucionando el consumo, así como está el funnel de conversión o de atracción de usuarios de siempre en el marketing, hice este que tiene, bueno, un esquema de búsqueda, descubrimiento que se da a través del video corto. Si la gente tiene una curiosidad muy sutil, digamos muy breve, puede que vaya a realizar una búsqueda en Google, pero lo que más queremos es que vaya evolucionando a de pronto querer vernos o escucharnos por 10, 15, 20 minutos a través de un podcast, a través de un video largo en YouTube o a través de un newsletter. Si ya lo logramos, va a empezar a conversar con nosotros. ¿Dónde? A través de Discord, a través de Telegram, a través de Slack. Y si ya llegamos a un consumo fanático, entonces podemos tenerlos en Twitch, podemos tener transmisiones en vivo con ellos, hasta llegar a un consumo obsesivo que sea, yo de este medio de comunicación o de este creador quiero consumir una película, quiero consumir un documental o quiero comprar una hamburguesa, como ya lo están haciendo miles de personas con las hamburguesas de MrBeast o Luisito Comunica, que también las tiene Javi. A ver, algo para sumar acá, y que muchas veces es un debate en medios, es TikTok, Shorts o cualquier variante similar, no me trae tráfico al medio. Entonces, ¿cómo hago para transformar eso que están viendo ahí en lo que después, a la vieja usanza, medimos a través de estas métricas de ego permanente, de saber qué dice Analytics, de mi artículo y demás? Y TikTok y Shorts no me lo dan. TikTok y Shorts es solo marca. Pero sí celebro, hace poco leía a 2 editores españoles hablando de los sub-25, y esto de que uno decía directamente, yo nunca le voy a escribir a los sub-25 porque nunca van a venir al medio, así que para qué voy a perder tiempo, voy a seguir escribiendo a los que realmente me leen, que son 30, 45 o incluso más para los medios más tradicionales. Y había otro editor, que ahí quizás es donde le tomo un poco la palabra, que decía, yo quiero estar en TikTok, yo quiero estar en Twitch, yo quiero estar en Shorts, yo quiero que ese de 25 o sub-25 me encuentre. En algún momento, cuando tenga 30, le va a terminar interesando venir al medio. Pero es un trabajo a largo plazo también. Es muy difícil cuando uno tiene el plan de negocio y tiene que presentarlo y cierra diciembre de 2022, ¿no? Decir que quizás TikTok, Shorts y demás es una buena inversión para 2027. Sí, a ver, yo lo que te diría es, pensemos en el funnel de inversión a las historias. A mí lo que me importa sobre lo que hago es que a la gente le atraiga lo que le estoy contando. El formato no debe ser tan importante como aquello que yo quiero compartir. Y si yo lo que quiero compartir logra ser atractivo en TikTok, es posible que un porcentaje de esa gente me quiera leer, esa es una posibilidad, o me quiera ver más a través de videos largos. Si lo piensas, los TikTokers están haciendo esa evolución. Muchos te llaman hacia su canal de YouTube, hacia su cuenta de Instagram. Yo incluso he probado al newsletter. Y sí hay gente que decide suscribirse al newsletter a partir del tema que le estoy contando, pero obvio con un vínculo. Entonces creo que no se trata tanto de decir no voy a lograr convertir en tráfico, sino de decir las historias que yo estoy contando, sin que importe el formato, le interesan a la gente. Y eso es lo que muchas veces dejamos pasar precisamente por esto que tú dices. Si no me sirve para traer tráfico, entonces no. Por fuerza queremos poner el link. Hay gente que sí está atendiendo los llamados y así están construyendo todo su ecosistema, pero tenemos que lograr despertar la curiosidad de la gente y demostrar que de algo sirve la especialización periodística o el ser medio de comunicación con respecto a los creadores, que muchas veces es complicado. Entonces, para mí, ¿cuál es el nuevo deber de los medios? Pues básicamente despertar la curiosidad, satisfacer intereses, conectar a personas con inquietudes comunes y gestionar conversaciones. Si se dan cuenta, ya no coloco informar como el primer elemento, porque la información abunda.
Abunda en Twitter, abunda en muchos lugares, hay tanta que ya es desinformación en muchísimos de los casos. Pero entonces, hagamos esto, comprendamos las necesidades humanas y vayamos construyendo todo este ecosistema. Y es algo, me sumo a eso de la información, es algo que incluso hoy con la mayoría de los medios yendo, o por lo menos los más grandes, yendo en busca de la suscripción, si uno no tiene todo esto, la información está gratis en otro lado, así que no hay mucha vuelta que darle. Lo que uno creía que venían a leernos porque le dábamos la información de una manera distinta, probablemente hay hoy un público que sí lo hace, hay una audiencia que lo hace, pero después, si no, con googlear van a entrar al sitio de Mauricio, al sitio de Javier o al New York Times. En el fondo, para mucha parte de la audiencia es lo mismo, entonces hay que hacer una diferencia. Y ahí se conecta mucho con la autenticidad, porque en sus mensajes las redes dicen, no, a mí me gusta el contenido original, auténtico, las voces humanas. En realidad ellos lo que hacen es un adoctrinamiento, porque tú a través del buscador puedes empezar a detectar qué es lo que funciona y todos hacen lo mismo. Es ridículo que si vas a Google, dices, a ver, quiero buscar el resultado de esto, y te aparecen 1000 resultados, tú dices, esto es extraordinario. Pero resulta que de esos 1990 dicen exactamente lo mismo. ¿Qué sentido tiene? No hay una abundancia porque todos lo hacen acorde a lo que Google está pidiendo. Entonces hay que procurar ser auténticos en medio de iguales. Sobre todo ahora, porque lo que se trata es también de lograr un verdadero fanatismo, no en el mal sentido, sino en términos de decir que la gente se enamore de ti. Un reporte de YouTube reciente muestra cómo el 61% de la generación Z se declara extremadamente fan de algo o de alguien. El problema es que claramente hay muy pocos que son extremadamente fans o siquiera fans a secas de los medios de comunicación. Sí hay de algunos periodistas. Y luego el otro punto, lo extraordinario que resulta cuando el fan ya no solamente te consume, sino que crea contenido. Esa es la clave, pasar del consumidor al prosumidor o al prosumer, que se oye mucho mejor en inglés. Habla YouTube de cómo ha comenzado la era del fan profesional, que refiere básicamente a cómo hay creadores que se toman unas vacaciones, pero su comunidad en Discord, en Reddit, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, sigue funcionando. Hay memes, hay material, y ahorita vamos a ver casos sobre cómo eso se puede construir de una manera muy positiva. Pensemos, si ustedes no han visto, les recomiendo que lo hagan, la serie de The Playlist que está en Netflix, que construye la historia de Spotify, porque ahí te relata esta pelea histórica que hubo entre Taylor Swift y Spotify, buscando mejores condiciones para ella, hay que decirlo, pero bueno, crezcámoslo a la parte de los creadores. ¿Por qué Spotify se terminó haciendo de un lugar? Pues básicamente porque había una necesidad de un mejor servicio, la música pirata no tenía gran calidad en términos de experiencia, y por el otro lado también había la necesidad de entregar mejores condiciones a los creadores de esa música. Todavía Spotify no paga lo que quisiéramos, pero es preferible que algo pague a esa instancia en la que la piratería no pagaba absolutamente nada. Bueno, pues los medios de comunicación están en este mismo contexto. Se requiere un mejor servicio para las audiencias y también mejores condiciones para los periodistas y para los creadores que hacen esas historias. Vivimos en ese momento de disrupción, es necesario un cambio en los modelos de los medios de comunicación. Pensemos, por ejemplo, en lo que hace este entertainer, ya hemos hablado de él, sé que tú también has escrito de él, Nicolás Copano, un entertainer chileno que desde su casa tiene una especie de estudio de televisión, transmite desde Twitch, y lo que más me gusta es cómo tiene una redacción viva. Es decir, la gente a través de Discord le va compartiendo noticias, entre ellos, entre todos, se ponen a etiquetar si es una noticia confirmada, una noticia falsa, y entonces se va alimentando la producción de sus streams a través de la comunidad. Lo hace una sola persona, pero en realidad lo hace también un ejército de personas que están detrás apoyándolo. Eso no lo tienen los medios de comunicación. ¿Cómo van a competir los medios de comunicación si nosotros lo que hacemos es no, quita los comentarios de Facebook, quita los comentarios de los usuarios porque ponen pura tontería? Esa es la pequeña gran diferencia que hay entre los medios, si quieres decir algo. Y celebro a Copano porque uno siempre, sobre todo los últimos 10 años, viene hablando, bueno, es el momento ideal para hacer periodismo. No solo porque, por ejemplo, en algún momento se decía que había que escribir
poco y rápido, y hoy te demuestran la audiencia que le interesa leer mucho, profundo, y que genere interés y sea un diferencial, sino porque con tantas plataformas estaba la posibilidad de que cualquier periodista podía tener su propio medio, ¿no? Se decía permanentemente, tengo YouTube, tengo Spotify, tengo la posibilidad de mostrarme a través de Twitter, a través de blogs en su momento. Y Copano es todo eso, ¿no? Y la realidad es que no suele ser, o no muchos se animan a buscarlo, y acá tenemos un ejemplo bien claro de alguien que no solo mantiene una redacción viva por todos los que participan, no escriben para él, sino son parte de la comunidad de él, y eso la verdad que es para celebrar. Trabaja mucho, muchas horas, lo hace a toda hora, y sobre todo con coberturas como por ejemplo fue el inicio de la guerra en Ucrania, pero más allá de eso, me parece que es lo interesante que aprovecha cada una de las plataformas. En cada lugar donde él puede mostrar su trabajo, él está y lo hace de una manera muy profesional. Es un ejemplo, decíamos, el Times es tan difícil de tomarlo como ejemplo a seguir. Copano es un ejemplo a seguir por muchos periodistas, por muchos estudiantes, y sí, obviamente marcando esto, ¿no? No lo hace, no está 5 minutos al día haciendo esto, sino que esto le lleva a un gran trabajo, pero también tiene mucha gente que entendió ese trabajo y lo ayuda y colabora, y es parte de Copano, sin ser el que escribe, ¿no? Y que aparte es acumulativo, porque ya que empiezas a tener una comunidad, eso se empieza a mover por sí solo. Hay que decir que no está libre de sensacionalismo. Esta cobertura que hizo de la guerra entre Ucrania y Rusia fue muy efectiva, también ampliamente sensacionalista. Ponía música de que ya se venía la Tercera Guerra Mundial. Pero aprovechando cada uno de los lugares donde muchas veces el periodismo no se anima a entrar. Lo hacía desde Twitter, desde los audios de Twitter, lo hacía con un video en Twitter, lo hacía con un live en YouTube que estaba abierto las 24 horas y conectaba a alguna transmisión internacional. Sí, le ponía obviamente sensacionalismo, me quedo quizás con la otra parte, ¿no? Sí, con sí, todo el trabajo que hace, porque un día es el sensacionalismo en la guerra, pero otro día es una cobertura brillante de las elecciones en Chile. Sí, y entretenimiento, es decir, ni siquiera es que tenga que ser el tema del día, solo cuando el tema del día de verdad va a interesar a su comunidad y va a atraer a algunos más, lo mete. Sí, creo que es un gran ejemplo, sin duda. Hablando de esto, por ejemplo, dense cuenta del potencial cambio, sobre todo ustedes si son estudiantes. Hoy no me parece que los estudiantes tengan por fuerza que pasar de inicio por los medios de comunicación, porque muchas veces resulta que el primer sueldo que les dan en un medio de comunicación es menor que lo que ustedes podrían construir durante los años de carrera si es que de verdad se activan en ello. Y entonces cambian la relación. Johnny Harris es un gran caso. Johnny Harris era un periodista de Vox, de las grandes escuelas periodísticas que hay en Estados Unidos, particularmente en periodismo explicativo. Ustedes pueden conocerlo a través de una serie que se llama Explained, o en pocas palabras en su traducción al español en Netflix. Ellos son los grandes referentes del periodismo explicativo visual. Pero en algún punto le dicen a Johnny Harris, esto no va más. Él estaba haciendo una serie que se llamaba Borders, iba a la 5ª temporada. Él entonces decide que no se iba a emplear por un nuevo medio de comunicación, que iba a lanzar o que iba a construir, a fortalecer su canal de YouTube, y acaba de ganar un Emmy con el New York Times. Pero aquí es importante, gana un Emmy con el New York Times, no para el New York Times. Es un colaborador del New York Times, no es un empleado del New York Times. En gran medida lo que hemos de buscar es precisamente eso, que así como en la industria cinematográfica, en todas las industrias creativas hay estas colaboraciones con un reconocimiento al creador. En el periodismo ocurra lo mismo. No se trata del periodista peleado con el medio, pero sí del periodista, salvo que estés pues, en una posición que tú quieres, como Javi, por ejemplo, en La Nación, o tantos otros que tienen puestos directivos o que los satisfacen, pues si estás insatisfecho ahí, ve, crea tu marca periodística y luego encuentra el modo de colaborar con el medio de comunicación. Él en su discurso de aceptación, digamos, de victoria del Emmy, dice, yo estoy ganando este Emmy como youtuber antes que como periodista. Pues ese cambio hay que tenerlo en cuenta y hay que valorarlo mucho. Si queremos ir a casos extraordinarios de mujeres periodistas, Cleo Abram, ella tiene más de 1 millón en TikTok, también sale de Vox y ahora ya está construyendo su canal de YouTube. Otra vez con una narrativa explicativa, ninguno de los dos da noticias en términos de el qué, quién, cómo, cuándo, dónde, la pirámide invertida que ya está quedando obsoleta en muchísimos sentidos.
Ellos lo que construyen es una narrativa y entienden además que explicar, orientar, educar, hoy son necesidades más amplias que las de conocer el qué, que consiste en informar. Y el otro punto clave, entretener. Entretener muchas veces lo demonizamos, pero entretener no pasa por la risa fácil, que es incluso un recurso válido. Entretener hemos de asumirlo como la capacidad o los recursos que tengamos para hacer que la gente nos esté prestando atención. Eso es entretenimiento. Y está presente en todo. Un discurso político, el exitoso entretiene, el exitoso impacta, el exitoso se te quedan algunos de los mensajes. Eso es entretenido, aunque no haya bromas. El que fracasa es el que está totalmente automatizado. Y el problema en la academia, yo lo digo también porque fui mal estudiante, entonces quedé enojado con eso, pero el problema en la academia es que castiga la creatividad, que también la creatividad es subjetiva y por tanto es difícil de calificar. Tú de repente hacías, seguro te pasó, Javi, algún proyecto radiofónico y lo que te calificaban era como si cumplías con los tecnicismos, no la creatividad de esa idea que estuvieras plasmando. Yo era buen estudiante, así que en ese sentido tengo un diferencial. Pero más allá de eso, a veces, no solo en la academia, sino después pasa en los medios, hay límites que uno no puede pasar. Y que sí lo pueden pasar muchas veces cuando se salen de los medios. Pero por cuestiones históricas, por manuales de estilo, por cuestiones de dirección, muchas veces. O sea, el miedo a lo nuevo, el miedo a innovar. Por suerte cada vez pasa menos, por suerte cada vez se animan más en los medios, porque justamente tienen que encontrar esta diferencia. Cuando hacer algo que, de alguna manera, salir a competirle a Clio o a Copano, o salir... es muy difícil hacerlo desde medios generalistas muy grandes, pero de alguna manera hay que animarse un poco más y creo que se está logrando con el pasar de los años. Entramos sobre todo post pandemia a una etapa donde o hay que animarse o ser igual que el de al lado, ¿no? Y hay que, la única salida es ser diferencial. Sí, y ese ser diferente, por ejemplo, también se manifiesta con Emilio Domenech, es un periodista español nanísimo. Se dejó de ver la presentación, si nos pueden ayudar. Emilio Domenech es un español al que le toca este momento de toma violenta del Capitolio, después de que Donald Trump desconociera los resultados electorales o pretendiera desconocer los resultados electorales. Y él, en vez de estar afuera del Capitolio reportando, que por supuesto también puede tener su utilidad, empezó a streamear a través de Twitch y se convirtió en uno de los grandes referentes de la cobertura de ese hecho desde su casa en Estados Unidos, siendo un español, informando primordialmente a España, pero en términos generales a toda su comunidad. Y a partir de lo que él ha construido como marca personal, otra vez con un estilo del que hay cosas que tomar, otras que podemos no compartir, empieza a desarrollar todo un ecosistema que hoy incluye la Weekly, que es un newsletter, es un servidor en Discord y demás. Entonces, de eso va, de productos mínimos viables, de marcas que se atreven. Y ya también se da en un contexto colectivo y colaborativo. Estamos viendo aquí una imagen de POC. POC, honestamente, de los medios de nueva generación es de los que más me gusta, porque ellos hablan desde su planteamiento de ser los medios de ser el medio que cubre la lucha por el poder y el ego en los puntos neurálgicos de Estados Unidos. Ellos no se presentan como un medio de política, de negocios, ellos presentan su misión así y hablan de 4 poderes: el poder político en Washington, el poder tecnológico en Silicon Valley, el poder del entretenimiento en Hollywood y el poder financiero en Wall Street. Y a partir de eso encuentran a una serie de periodistas que son socios de este medio de comunicación y crean los productos necesarios para cubrir con especialidad eso, newsletters y podcast. Es un caso extraordinario que ha ido construyéndose de muy buena forma. Axios es también otro gran caso. ¿Por qué? Axios tiene un valor, una marca corporativa que se llama Smart Brevity, su metodología. Esa metodología hace que todos los que se sumen la produzcan sus contenidos del mismo modo, pero no opaca la existencia o la originalidad de cada autor. Cada marca personal tiene su momento de prestigio, su momento de exposición. Y han ido desarrollando una metodología tan fuerte que ya incluso
la venden como una herramienta de comunicación a nivel organizacional. Si Fopea tuviera problemas con su comunicación interna, por ejemplo, ellos lo resuelven. O si una empresa de cualquier tipo, ellos lo resuelven. ¿Por qué es un ejemplo? Porque hay un valor corporativo, pero aún en ese gran valor corporativo, las personas tienen su brillo en nichos particulares. Sí, y para celebrar además lo que sí está haciendo Axios, que yo creo que lo están copiando o están tomando muchos medios, sobre todo muchos medios de los más nuevos, están copiando el modelo Axios. En algún momento Axios va a tener que reinventarse para no ser igual a todas las fotocopias que están saliendo por el mundo, pero de todas maneras es que uno lo piensa, bueno, es contenido breve o contenido más directo o contenido más explicativo según el tipo de autor dentro de Axios, pero eso no lo invalida para tener grandes noticias, ser una referencia en cuanto a primicias, sobre todo en lo que es negocios, en lo que es la industria de medios, y creo que ahí está marcando la diferencia. No se quedan en escribir poco o simple de parte de gente que quizás está haciendo sus primeras armas, sino que además van a contratar periodistas de renombre para que esos periodistas de renombre expliquen también simple y concreto, pero con una firma atrás y con mucho detalle. Hay un boletín de Axios, sobre todo dedicado a la industria de medios, que sale cada semana y realmente es brillante. Uno puede estar informado de todo lo que pasa en Estados Unidos y a nivel global con gráficos, con textos explicativos, muy al estilo Axios. Digamos, el boletín no se diferencia mucho de lo que uno puede encontrar en el sitio, pero lo hacen de una manera tan bien, le encontraron tan bien la fórmula, que ahí encontramos un ejemplo sí a seguir. Yo creo que a veces uno dice el Times es lo más difícil, pero yo creo que Axios es un modelo que muchos pueden tomar y pueden encontrar dentro de su nicho. No significa que esto se replique a todos. Yo no veo mañana a La Nación, en Clarín, Infobae, al Post, escribiendo tipo Axios. Pero sí, nuevos proyectos, nuevas ideas pueden abrazar un plan muy similar y además porque uno sabe que tiene buena llegada a la audiencia, ¿no? Y entender además que la suma de nichos o subnichos te puede convertir en un gran medio cuando tengas 20 newsletters, 50 newsletters, atacar el B2B porque siempre estamos obsesionados con las grandes marcas, las grandes categorías. Los segmentos a nivel industria tienen un gran atractivo. Luego está este caso, el de Gigantes, le puso Gigantes porque Ronnie Koeman no podía decir bien Gigantes cuando era técnico del Barça, entonces jugó con eso, con lo de Gigantes. Él es un streamer que en algún momento una radiodifusora catalana le dice no vas más en las transmisiones de los partidos, él abre su canal de Twitch y hoy acaba de romper, ahora que fue el cierre del mercado de fichaje, su propia marca con 100,000 personas viéndolo en vivo hacer su cobertura. De ese tipo de innovación o de disrupción estamos hablando. Y algún caso argentino, por ejemplo, Luzu, impacta bien en una audiencia, es un colectivo, los medios de comunicación no por fuerza tienen que ser texto, pueden tener distintas puertas de entrada, tú puedes tener una cuenta de TikTok y terminar creando el nuevo gran medio como Actuality, por ejemplo, estas chicas españolas empiezan como una cuenta de TikTok, hablan de traducir los periódicos, que parece un tanto ridículo, pero ya se los decía, hay veces que sí nos inventamos cada sinónimo o cada etiqueta, pues que no necesariamente es como la gente quiere escucharlo. Entonces, ¿cómo debe ser el negocio de los nuevos medios? El negocio de los nuevos medios, como ya lo vieron con Netflix, pues mantiene la publicidad ahí, sin duda. Pero también debe haber un trabajo de propiedad intelectual. Y los periodistas podemos disfrutar mucho el desarrollo de esa propiedad intelectual. ¿Cómo? Pues no haciendo 20 noticias al día, sino preparando un documental que después pueda salir en HBO. En México, por ejemplo, Pictoline está próximo a lanzar una serie con HBO a partir del libro de La vida secreta de mi mente. Ellos van a estar con su narrativa haciéndolo. A eso es a lo que debemos aspirar, a vender podcast, a vender documentales, a vender películas, como Modern Love, el caso del New York Times, que esto que pareciera no tener que ver con periodismo, que son los ensayos sobre distintas temáticas amorosas, se terminara convirtiendo en una serie de 2 temporadas en Amazon Prime Video. Luego está el desarrollo de producto en todos los sentidos y la pertenencia, porque no hay una mayor oportunidad para los medios de comunicación y para los creadores que lo que tú puedes construir con una comunidad. Existe esta teoría de los 1000 fans verdaderos que dice que si tú logras reunir a 1000
fans, de verdad fans, que vayan a todo lo que tú haces, vas a poder vivir de tu obra. Y en algún momento los medios de comunicación, pensémoslo, borraron propiedad intelectual, borraron producto, borraron pertenencia y se quedaron únicamente con publicidad. Y el verdadero problema, ya lo decíamos, es que YouTube, Facebook, Netflix son mejores alternativas para volcar publicidad que los medios de comunicación. Y aparte se volcaron solo en el alcance. El alcance va de la mano de la publicidad. Cuando decimos alcance es poder llegar básicamente a más gente, que más gente imprima la publicidad en mi sitio y obviamente uno pueda de alguna manera fondearse mejor también. Pero se olvidaron todas las otras patas y es un problema grave. Es un problema que muchos llegaron hasta ahí y no solo hoy Netflix tiene mejor posibilidad de mostrar publicidad, Facebook tiene mejor posibilidad de mostrar publicidad, sino que Facebook un día para el otro, como va a pasar ahora en abril del año próximo, va a decir, bueno, los medios acá no están más. Acá nadie quiere leer noticias en Facebook, así que los voy a sacar de aquí y me los voy a llevar a otra parte. Y ahí, si estás atado a la publicidad, si estás atado a que te deriven tráfico, vas a estar en graves problemas. Y a este respecto, ¿cómo se construyen entonces los nuevos medios? Con colaboraciones, no necesariamente con una dinámica en la que la organización prima y los demás son empleados pasajeros. Hay que buscar eso, el contenido de autor. Javi, por ejemplo, su newsletter es de autor. La gente sabe que está leyendo a Javi. La gente sabe cuando yo mando mi newsletter que me está leyendo. Y eso no necesariamente, aunque parezca obvio, no necesariamente está claro en los medios de comunicación. Tenemos que cambiar eso. Es muy importante también esto que ya les decía antes, que como medios de comunicación pensemos que nuestras historias son conceptos que pueden manifestarse de distintas formas. Porque ¿qué me toca cuando trabajo con grupos como, por ejemplo, La Nación, Infobae, Caracol en Colombia? Pues que dicen, es que ya le pagué a este presentador o a este creador por hacer el podcast, pero ahora le tengo que pagar porque lo promueva en redes sociales, o ¿cómo le hago para que atienda a la comunidad? Porque pues obviamente en el contrato no venía que tenía que contestar 5 veces a las personas que le escribieran. Tenemos que entender que lo que lanzamos es un concepto y que a ese concepto le hemos de dar la expresión que se requiera en distintos momentos, ya sea por negocio, porque así lo dicta la comunidad. Tenemos formatos líquidos, tenemos conceptos líquidos. El concepto debe estar por encima del formato. Y muchas veces hay burocracias de, oye, fíjate que mi podcast ahora va a ser video podcast. Pero video es otra área. ¿Cómo le hacemos? Esos conflictos que parecen tan obvios en las organizaciones periodísticas traban todo. Porque a veces, y tú lo sabes, Javi, cierta área ya tiene sus objetivos anuales. Y si le quieren poner algo que ellos ven como distracción, lo terminan entorpeciendo. Así es, 100% lo puedo vivir, o lo viví en más de 15 años que tengo en medios acá. Pasa todo el tiempo. Creo sí lo que te marcaba antes, que post pandemia se aceleraron algunas dinámicas, cambiaron algunas miradas, sobre todo sobre el lado digital. Podía haber un debate previo, pero post pandemia casi que ya no existe hacia dónde va el negocio. Y creo que sí que cambiaron algunas dinámicas. De todas maneras, esa burocracia suele trabar muchas ideas, y que muchos de los que hablábamos antes, los Copano y demás, justamente lo que logran es la velocidad en evitar esa burocracia. Y creo que eso es lo que les marca no solo el diferencial, sino lo que vale la pena. El otro punto es el producto, ya no tener redacciones gigantes de personas redactando noticias, esas ya están, sino tener a personas pensando en productos. Un producto es una cita con una persona, a una hora particular, con un formato específico, hecha por un autor determinado. Eso es un canal, eso es por ejemplo lo que pasa con los streams de Ibai. Tú sabes que va a ser Ibai Llanos con cierto estilo a determinada hora. Eso es lo que pasa con un canal de YouTube cuando sí cumple. Yo hago este producto. Muchas veces vemos canales de YouTube, hace poco estuve con La Puya, es un caso colombiano de sátira política, y te encontrabas con que con 300 videos tienen 1.3 millones de suscriptores, y el espectador con 60,000 videos tienen apenas creo que 600,000 suscriptores. Los medios de comunicación hacemos demasiado con poca efectividad, hay que aprender a ser mucho más efectivos y decir, yo lo que hago es esto.
La gente se va a acordar de que haces eso y va a tener más aprecio porque hagas eso a que hagas 28,000 cosas, que es lo que Axios ha hecho muy bien con este Smart Brevity, nichos, personas especialistas en cada sector y tienes tu newsletter. Que ahí está la clave. Se dice muchas veces y parece cuando uno lo repite tanto, no sabe si se va a cumplir finalmente, pero yo creo que sí. En el sentido de que hoy hay que enfocar en nichos, hay que enfocar en cosas que realmente nos interesen, realmente nos gusten hacer. Digo, resume un poco toda tu presentación, pero es así. Y en ese nicho uno puede marcar la diferencia. En ese nicho, al hacerlo tan bien, lo va a hacer mejor que cualquier medio generalista. Entonces, ahí donde creo que nuevos medios o incluso estudiantes o periodistas que quieren salirse de los medios, ahí donde pueden encontrar la diferencia. Cuesta, no es simple, lo marcamos siempre, no hay una fórmula secreta, pero creo que ahí puede estar un poco el secreto. Y en este replanteamiento entender que los medios han de ser plataformas en las que los periodistas, contadores de historias y demás puedan construir un mejor trabajo, puedan encontrar por qué hacer ahí lo que podrían hacer en otro lugar. Porque hoy la competencia para La Nación, para Clarín, para el que sea, en términos de talento, no es otro medio. Es Spotify, que ahí te puedes ir a estar desarrollando proyectos, podría ser Netflix, podría ser una plataforma independiente. Ese discurso de los medios tiene que cambiar para que entonces sigan reteniendo al talento. Si no colaboramos, vamos a estar perdiendo cualquier oportunidad en materia de negocio, cualquier cantidad de oportunidades. Entender que los medios se ven mucho mejor cuando hablamos de un colectivo, de una colaboración, que de una empresa que domina todo lo demás. Por eso pongo esta parte de los Avengers. Y básicamente todo se reduce a comenzar con el por qué. A este autor, este libro, sus videos, seguro que se los han encontrado en distintos espacios, pero es medular entender el propósito. Si nosotros preguntamos, oye, ¿cuál es el propósito de tal medio? Muchas veces el propósito únicamente es algorítmico, no hay mucho más. Entonces, pensemos en cómo sí alinear nuestro propósito. Aquí, por ejemplo, hay una muestra de cómo funciona el Golden Circle, el llamado círculo dorado, que va básicamente a decir, ok, ¿por qué existo? ¿Por qué lo hago? Y sin meterme en mucho detalle, pero ahorita van a ver el caso de la aplicación para Apple, por ejemplo. Simon Sinek se plantea, ¿por qué Apple es exitoso donde muchos otros no? Porque de pronto una marca de computadoras que se ponga a hacer wearables, que se ponga a hacer relojes inteligentes, que se ponga a hacer audífonos, no suena tan bien cuando no es Apple. Y mucho viene, desde la perspectiva de Simon Sinek, del posicionamiento. Él habla de un Apple que cree en desafiar el status quo a través de productos bellamente diseñados y habla de productos que simplemente se concentran en el que vendo. Productos de gran calidad, donde no hay, digamos, este propósito mucho más amplio. Les recomiendo que lean este libro para que entiendan el poder del propósito. Y ya muy rápido, para cerrar con esto y poder continuar con Javi y algunas preguntas. A ver, la tecnología sí es un motor de innovación, siempre y cuando estemos listos para eso. Lo que están viendo aquí son dos ejemplos de cómo la tecnología puede operar a favor de los medios de comunicación y del reconocimiento a los creadores. En la primera, ustedes pueden ver la metadata de un post en la web 1 y web 2 y a un lado la metadata en la web 3. ¿Por qué hay más líneas en la web 3? Porque ahí se consigna todo movimiento, dónde empieza una obra, cómo va viajando, quién la comparte y demás. Pues claro que es deseable. Estamos hablando de una cultura de reconocimiento no solo al creador, sino al que lo comparte, al que lo comunica, al que lo conversa. Pero ¿por qué es difícil de creer que termine consolidándose? Porque todavía tenemos a los medios sin querer dar el crédito en una nota. Porque al interior de las redacciones, no sé si acá se diga así, pero en México decimos dale la vuelta, que es di lo mismo que este medio, pero con otras palabras para que no parezca que te robaste la historia y no le des crédito. Es complicado hablar de una cultura de reconocimiento al creador cuando vivimos en Latinoamérica y con esta cultura de los medios tan arraigada. Y por el otro lado, vemos algo que a mí me parece extraordinario, que son los splits en Mirror. Que tú puedes decir, si por ejemplo yo estoy hablando con Javi y él me da una idea, yo mañana escribo el newsletter, la lógica de esta herramienta es que yo pueda decir, ¿sabes qué? Que Javi me inspiró a hacerlo. Le voy a dar el 5% de mi obra.
Es decir, que tú puedas hacer toda una cadena de pertenencia sobre tu producto a partir de todos aquellos que influyeron en ella. Es extraordinario, pero tendríamos que entrar en una dinámica en la que todos estamos dispuestos a compartir y en la que yo pueda decir, fíjate que tal persona me inspiró en un 8%, y tú mañana decir, ellos dos me impulsaron a hacer esto. Es una cadena deseable, pero que se ve utópica. Sí, y en una cultura, como marcabas, que cuesta dar crédito, que cuesta citar a la fuente. Obviamente que hay muchos medios que sí lo hacen, pero incluso en Reino Unido, hasta no hace mucho, tuvieron que armar directamente una especie de cámara de medios para que le avisen entre ellos cuando no citan a la competencia, ¿no? Digo, forzar que se cite la fuente, algo que marcabas antes en el instituto, te lo explican creo que en la segunda clase que hay que citar la fuente, pero después cuando uno llega a los medios, o varios medios, no es por generalizar, hay muchos que no lo hacen sabiendo que así marcan la diferencia quizás en Google, porque sabiendo que así no le mandan tráfico a la competencia, sabiendo que es un camino mucho más fácil para batallar en esa guerra, decía, de las métricas de ego. Entonces es más difícil. Pero bueno, pasa en Latinoamérica, pero también en Europa, donde directamente tuvieron que forzar para que sí se haga. Hay oportunidades también para los medios en el metaverso, sin duda. Playboy es uno de los grandes casos, ha lanzado su colección de NFTs, está también la mansión de Playboy en Sandbox. No es la misma experiencia que si fueras a la mansión de antes, sin duda, ¿no? Pero bueno, poco a poco nos vamos trasladando hacia allá, y más allá del resultado, se trata de experimentar. Pero como les decía, a ver, ¿por qué Playboy lo puede hacer con cierto sentido? Porque independientemente de los cercanos que estemos a que el metaverso se parezca a ser Hugh Hefner en esa mansión espectacular que tenía, ya políticamente incorrecta claramente en estos años, ¿no? Pero más allá de eso, había una marca, había sellos distintivos, los conejos, las conejitas, toda la estructura que había construido, y fuera prejuicios de Playboy, hay que ver a Playboy como una marca ejemplar en términos de lo que construyó a partir de una revista. Después desarrolló todo un ecosistema como marca, que es algo que muchas veces no vemos los medios de comunicación en la actualidad. Pero analicen eso, chequen una serie que está en Amazon Prime Video, de hecho, sobre la construcción de Playboy, y es interesante cómo va desarrollando todo su ecosistema. Tenemos algunos casos anecdóticos. El Time, por ejemplo, bueno, la revista Time más bien, en un año generó $10 millones, que es algo pues útil, atractivo para ellos. Sin embargo, también tenemos que hablar de cómo, por ejemplo, en este caso, CNN Vault, un marketplace de CNN intentando monetizar los distintos momentos a través de NFTs, terminó fracasando. Y hoy nos enfrentamos a eso, a un escepticismo hacia lo que se puede o no hacer con la tecnología. Me regreso únicamente para mencionar este caso, a mí me gusta mucho, es de la productora de Mila Kunis, en el que la gente compra NFTs para poder votar por el final de los episodios e incluso para poder crear contenido aficionado que, si es destacado, los creadores de esta serie lo pueden convertir en parte oficial de la programación, que esto es lo que les decía, monetizar la pertenencia. Y luego está esto, la tecnología no sirve. Hoy vemos a todas las empresas tecnológicas cayendo, 80%, perdiendo miles de millones de dólares en valuación, los NFTs como una gran muestra de eso. Y muchas veces decimos, no, es que la innovación no vale la pena. El mensaje que les quiero dar es, la innovación vale la pena si tenemos el propósito claro. La innovación se puede valer de distintas herramientas, pero el motor, el punto de partida, tenemos que ser nosotros y lo que queremos hacer. Aún en este tipo de burbujas, después habrá casos de éxito, reinterpretándolo, encontrando como sí. El podcast, por ejemplo, ha vivido cualquier cantidad de momentos de altas y bajas, y ya hay quienes sí cambiaron su vida a través del podcast. La innovación a veces no tiene que ser la tecnología, que todavía tiene muchos puntos de fricción, como la Web3. Esto que están viendo es un juego creado por un medio mexicano, por Pictoline. Pictoline lanza un juego a lo Tinder con información, swipe a la izquierda si es falso, swipe a la derecha si es verdadera la afirmación que están dando. Ya tiene un negocio que se está consolidando a través del gaming
Y eso es lo que tenemos que ver. ¿Qué producto es el que necesitamos? Es posible que la nación no necesite NFTs, ya hicieron un ejercicio, por ejemplo, pero es posible que no, ¿por dónde estamos? Pero sí otro tipo de tecnología, otro tipo de producto. No se trata de decir yo no puedo innovar porque no tengo acceso a la inteligencia artificial. Ahora mismo la cadena SER lanzó Victoria, la primera asistente virtual de fútbol fundamentada en inteligencia artificial. Es una edición temprana, un ejercicio de marketing positivo. A todos nos corresponde decidir qué tecnología necesitamos para sumar a nuestra comunidad. No importa lo sofisticado del producto, importa lo que le estemos dando a la audiencia. Y me quedo, sí, con esto último, que tiene que ver un poco, muchas veces se hacen cosas, quizás a destiempo suenan, pero no es a destiempo. Uno está bien llegar primero, está bien probar, está bien equivocarse, está bien que no funcione, no todos son casos de éxito, bien lo marcabas, pueden, no sé llamarlo fracasar, pero sí tener un golpe bastante fuerte y de ahí aprender esos errores y volver mejor. El podcast fue y vino, se está estableciendo, incluso igual Spotify todavía no le paga lo que corresponde a quienes hacen podcast y sí a los que hacen canciones, y hay todo un debate ahí si hay que salirse de Spotify o no, pero cambió, evolucionó. Newsletter, creo que hace 20 años existían, o mucho más, los boletines y de repente volvieron hace 3 o 4 años con mucha fuerza, aprendiendo de errores del pasado. Hay muchas cosas que llegaron en su momento a destiempo, la cobertura, los live blogs, siempre, desde que el mundo digital, desde que los medios están en el mundo digital, hay live blogs, hay minuto a minuto, hay coberturas al instante. Y recién después de las elecciones en Estados Unidos, del 2019, si no me equivoco, recién volvieron ahí con la fuerza necesaria, con el aprendizaje necesario y con la tecnología necesaria para que le interese a esta audiencia. Digo, es un poco de prueba y error, pero que vale la pena siempre intentar. Yo le decía a Javi que parte fundamental para innovar en la industria de los medios es que los periodistas y quienes estamos en medios reconozcamos que es posible hacer algo distinto. Porque muchas veces ya hay cierto escepticismo, ya hay una frustración de decir esto no se va a poder, no va a ser lo suficientemente grande. La realidad es que lo primero que tenemos que hacer es convencernos de que podemos crear una industria mejor y por tanto un mejor mundo. Los nuevos medios sí pueden ser creados por una sola persona, pero al final van a requerir a toda una comunidad detrás, colaborando, creando contenido. Se van a terminar resignificando como sus propios medios de comunicación. Los medios van a seguir. El origen de los medios va a cambiar. Y si nosotros somos lo suficientemente astutos para entenderlo y para construir los medios como los queremos, va a terminar siendo una mejor era que esta era en la que salieron muchísimos medios sin más propósito que el alcance, que el algoritmo. La tecnología debe ser, a final de cuentas, un medio para ser mejores, pero no debe ser el fin en sí mismo. El algoritmo, estar persiguiendo a Google, carece de sentido. A ver, el New York Times sí busca posicionar alto, pero su objetivo no es posicionar alto en Google, su objetivo es que la gente descubra que sus contenidos son buenos para que entonces sí se suscriba, no que los descubra para ponerles 28 anuncios y que después no puedas ni leer la nota, que es lo que pasa en muchísimos casos. Busquemos mejorar eso, ahí están mis datos de contacto y todavía tenemos algunos minutos para preguntas y respuestas, Javi. Sí, si quieren. Si quieren participar, adelante, aprovechemos a Mauricio, que siempre vale la pena escucharlo y que lo marcaba en el inicio de la charla. Es alguien que más allá de ser terapeuta de contenidos o el nombre que le quieras poner, es un gran analista de la actualidad. Muchas veces si lo van a leer en su boletín, sí, es filoso, es duro, pero dentro de esa dureza hay mucho de verdades, así que siempre vale la pena. Hola, buenas. ¿Pueden ser 2 preguntas? Sí, sí. La verdad, me interesa mucho el tema de la Web3 y tal como dijo Mauricio, hay medios masivos de comunicación que están comenzando con los NFTs y los blockchains. Para personas como nosotros, periodistas que, por ejemplo, queremos monetizar algún podcast o alguna producción periodística, ¿podemos acceder a eso y podemos lograr que estos tengan algún avalúo en Ethereum o a otra criptomoneda? ¿A través de qué portal?
A ver, lo que te diría es, creo que por el estado de Latinoamérica, ahorita hay que buscar monetizar por vías más convencionales. Con esto no te quiero decir, no utilices la Web3 en distintas instancias, pero hay que pensar siempre en los puntos de fricción que pueda haber entre el cliente y lo que tú estás buscando promover. Y considero que particularmente la audiencia que sigue los medios de comunicación, a los creadores, no necesariamente es la más sofisticada. Evidentemente hay distintos nichos y demás. Entonces hay que evaluar mucho. Me parece que el punto de entrada para la Web3 con medios y creadores va más por la pertenencia, no tanto por cobrar únicamente por el NFT, sino por cobrar por tener acceso a una comunidad. Por ejemplo, en festivales musicales se ha empezado a dar mucho. En México, por ejemplo, hubo gente que compró NFTs y ganó tacos de por vida después de ir a un festival musical. Pues claramente eso sí le gustó, es un premio que yo hubiera querido también, esto de comer gratis de por vida tacos. Entonces, son cosas de pertenencia. Digamos, el valor del NFT con esta idea de arte digital no se ha consolidado, pero lo que sí va a irse refinando muy bien es esta parte de Web3 con un sentido de pertenencia. Javi, pues si quieres habla un poco, por ejemplo, del experimento de la nación, que claramente fue útil como experimento, pero que demostró esto que platicábamos, que todavía hay mucha fricción para que la gente entienda el concepto. Sí, tuvo una prueba realmente, un test que se hizo, tuvo un éxito medido, y lo que creo que el tema que pasa acá, pasa en toda Latinoamérica y tiene que ver con que la gente dé ese paso a querer comprar, a querer entender de qué se trata. Creo que el camino que tienen que llevar es un poco más a de la pertenencia y la experiencia. Quizás cuando se le encuentre desde Latinoamérica habrá más gente que quiera participar y más gente que quiera sumarse. Pero por ahora, si es solamente voy a vender o solamente… A nosotros nos pasa con nuestros boletines, los dos los tenemos sobre Substack, que es una plataforma que da la posibilidad de tener paywall, que fue algo que realmente cuando abrí el boletín fue algo que me tentó. Pero por el otro lado, no pienso cobrarle $5 a nadie en Latinoamérica. Realmente cuando uno empieza a ver que empieza a crecer, prefiero que sea gratis. En mi caso, en el caso también de Maca, que no lo necesitamos, porque no es nuestra principal fuente de ingreso, pero es muy difícil, hay mucha fricción todavía en Latinoamérica para que saquen la billetera y puedan confiar en pagar eso. Yo creo que a futuro, si a eso se le suman experiencias y se le suma mucho de poder ser parte de algo, ahí quizás tenga una evolución lógica y obviamente sirva como ingreso para los medios o incluso para cualquier persona que quiera empezar a hacerlo. Lo otro, respecto del metaverso de Facebook, ¿representa algún futuro para la Web3 debido a que últimamente se han publicado informaciones que hablan de que no es lo que la empresa esperaba, no es lo que Meta esperaba y que quizás la gente no acuda tanto como en algún momento se pretendía a Meta? Sí, a ver, claramente esto es meramente especulativo, es de opinión. Lo que sí podemos decir es, el metaverso ya está y existe. Le duele a Meta que no es el suyo, porque el verdadero metaverso que está siendo usado es el que viven los gamers. Nada más que los gamers, los que están en Fortnite, en Roblox y demás, no se la viven pensando estoy en el metaverso. Ese es uno de los problemas de concepto que tenemos. Entonces, el metaverso sí va a llegar. Y en la medida en que el mundo se ponga más complicado, como lo pone Ready Player One, pues claramente el metaverso va a ser una mejor idea. Así como la pandemia explotó Zoom, ojalá no venga otra pandemia, pero si hubiera otra pandemia, el metaverso tendría su gran momento, sin duda alguna. Entonces, yo a título personal diría, la estrategia de Facebook, de Mark Zuckerberg, me parece un tanto torpe, porque además ellos se están exponiendo a todas las críticas y están permitiendo a Apple trabajar en silencio. Y ya sabemos todo el ruido que genera Apple cuando lanza algo. El día que Apple se ponga de verdad a querer hacer algo, va a tener filas llenas, la gente yendo, reviews al momento. Y Facebook, en cambio, va a estar siendo juzgado por estar creyendo o construyendo eso, donde dice, ya gané, pero dice que ya ganó algo que hoy ni siquiera existe. Es un poco absurdo desde mi punto de vista el timing, Javi. No, pero sí me quedo quizás con lo que dijiste, de hoy Roblox o Fortnite es metaverso. Estar ahí inmerso en
en el juego permanentemente y pasar varias horas ahí. No nos pasa a nosotros por una cuestión de edad, pero sí pasa más abajo. Ya están en un metaverso. El tema, bueno, es entender que son parte de eso y no solamente parte de un juego. Y la interoperabilidad, a final de cuentas, mientras no se cumple esta idea de que yo me compré unos tenis en Fortnite y me lo puedo llevar a todos los demás metaversos, va a haber demasiado roce o demasiadas complicaciones para entender el valor de estar pagando en un lugar, en otro, en otro. En la medida en que yo pueda llevar mi identidad a todos los lugares, va a ser algo mucho más útil. ¿Alguna otra pregunta? Sí, por acá. Nada, buenas. Me anoté la pregunta para no ir perdiendo el hilo. Yo me quedé mucho con esta alegoría, digamos, de Clark Kent y Superman. Y como dijo Gaby antes, hay límites en los medios que uno no puede pasar, pero sí puede pasar cuando sale de los medios. Entonces, entiendo que toda esta información es súper útil cuando tenemos la libertad de gestionar nuestros contenidos, nuestros medios, crear nuestra comunidad de manera independiente. Pero me pregunto qué podemos hacer para diferenciarnos cuando las órdenes vienen de arriba. Yendo a esta representación del periodista como superhéroe de cómic, ¿cómo hacemos cuando, como decís, nos toca el papel de Clark Kent en su papel, digamos, de ciudadano oprimido por el jefe? Entonces, ¿se trata, digamos, de mantener otra identidad separada como Superman, donde mostremos nuestra verdadera identidad? ¿Cómo marcamos la innovación sin dejar de lado la sustentabilidad que nos permite pagar el alquiler? Sería entonces hacer las 8 horas por día de Clark Kent y 2-3 horas más por día de Superman, ¿o podemos tratar de ser un poco ambos al mismo tiempo? Sí, mira, ya encontraste hasta otro parecido con la doble vida. Sí, a ver, yo lo que creo es, y ya el otro día me invitaron a Caracol, doy consultoría en Caracol, y al día siguiente de una presentación que di me reclamó, medio en broma y medio en serio, porque me dice, ya todos me quieren renunciar porque me reclamaron que no los dejo hacer nada de lo que deberían poder hacer. Pero lo que te puedo decir es, si estás en un lugar en el que no estás satisfaciendo tu deseo, aquello que te movió a contar las historias que querías, y no necesariamente tu vida va hacia adelante, hay que buscar moverte. Eso es lo primero que diría. Por difícil que parezca, creo que sí hay un punto ahí. Porque hoy las condiciones están dadas para que tú puedas, como mínimo, establecer ciertos parámetros de lo que haces y de lo que no haces. Eso por un lado. Segundo, claramente, como dice Javi, empiezan a abrirse más espacios, a generarse mayor reflexión sobre decir, hacia acá deben de ir los medios de comunicación. Entonces, sí creo que en un principio tú debes crear tu propia marca. Esa creación de tu propia marca fuera del medio luego va a ser objeto de conversación en el medio, que también se pregunta, ¿cómo le hago? Porque estos periodistas ahora ya quieren brillar por cuenta propia y después graban aquí los videitos que suben después en su plataforma. Es todo un pleito. Pero a lo que va es a tú constituir tu audiencia. Y ya cuando tú tienes una comunidad, pues el medio o tiene que negociar contigo o se te van a abrir otras puertas. Lo que no nos podemos permitir, la verdad, es vivir frustrados. Y me parece que en el periodismo hoy impera la frustración. Decir, esto no me gusta. A veces ni siquiera es el jefe humano, porque el jefe humano lo que hace es únicamente estar viendo Comscore. Y cuando tú ves Comscore, en realidad estás viendo lo que te dice Google. Entonces sí, en primera instancia, hoy, si estás en un medio, creo que sí, lo que debes hacer es tu producto personal como Javi lo tiene, que ya les decía, pues es un punto de entrada para decir, a esto me voy a dedicar después de esto, si es que algo pasa, o tenerlo como alternativa. Segundo, buscar que cambie algo en esa organización en la que estás, buscar ser una promotora de eso. Y tercero, entender que crear tu marca no necesariamente es pelearte con el medio, que siempre puedes volver, pero restableciendo condiciones. Javi, tú que lo vives desde dentro. Yo, a ver, no lo quiero hacer personal, pero lo voy a terminar haciendo, que es el ejemplo de mi carrera dentro de La Nación. Entré como redactor de Deportes Digital, subeditor, editor de deportes, cubrí Juegos Olímpicos, Mundiales, de infinidad de cosas. Y de repente siempre, antes de entrar a los medios, yo estaba dedicado a lo que era el mundo digital. Monetizando blogs y tratando de buscar algo diferente a lo que hacía, que en ese momento era ser abogado. O sea, para que se entienda que el cambio siempre está también en uno, ¿no? Y hace 2 años el diario decide armar una gerencia de audiencia y me ofrecen. O sea, y yo me animo a dar el paso
Y ahí donde yo digo que hoy los medios también están mucho más abiertos a eso. Yo en otro momento hubiese sido un jefe de deportes durante 40 años y cuando uno da el paso, no solo que en mi caso me dieron la posibilidad de dar el paso, sino me dieron la posibilidad de armar un equipo, me dieron la posibilidad de innovar, me dieron la posibilidad de proponer. Por eso digo, los medios están más permeables. No son los medios de hace un par de años atrás. Estamos hablando de un medio tradicional de más de 150 años y demás, pero están mucho más permeables y sin ser personal lo termino haciendo porque sí creo que es un claro ejemplo de que no me disfrazo, no soy Superman y Clark Kent, sino que estoy todo el día igual y solamente a veces me disfrazo para hacer el newsletter en casa por afuera, pero lo hago más porque es algo que disfruto y porque me gusta transmitir lo que... Básicamente lo hice porque me gusta transmitir lo que uno lee, lo que uno se informa y que lo sepan todos los periodistas o estudiantes de Latinoamérica y de España. Tenemos menos de un TikTok para una última pregunta, entonces, ¿alguien que tenga una pregunta? Sí. Una pregunta corta. Algo breve. Sí, no sé si es tan breve, es una reflexión que es una pregunta que me hago permanentemente y que entonces la quiero compartir. Ustedes probablemente tengan una opinión sobre esto, pero el impacto del paradigma digital sobre el paradigma original de la comunicación. Si algo había destacado en las características de la humanidad, y esto lo aprendimos cuando empezamos a estudiar periodismo, es que el ser humano está calificado como comunicante y móvil, y que desde el principio, cuando desarrolló inteligencia, hace acaso 300.000 años, lo primero que creó fue formas de comunicación, desde los cazadores que señalaban lugares de la megafauna a otras comunidades que pudieran llegar, o las mujeres que crearon el idioma, el lenguaje para poder transmitir conocimiento y dar posibilidades a más generaciones. Pero a esto, además, le ha ido sofisticando la creación, la comunicación ha sido la creadora de comunidad. Sin dudas, el paradigma digital ha sido la máxima revolución hasta ahora de la tecnología, pero además ha importado la creación de un universo también infinito que está separado de esta realidad y que estamos observando que los comunicadores vamos ingresando y que estamos siendo condicionados, porque si en algún momento nos ilusionó que se iba a tratar de la difusión sin barreras de la comunicación, de la cultura, de las ideas, y nos encontramos hoy con que es difusora de fake news y que hay ejercicio de las empresas que dominan los medios digitales de censura, concretamente. ¿Qué pasa con el paradigma original de la comunicación? Porque este nuevo paradigma digital está cada vez dejando más afuera al paradigma de la comunicación, porque está dejando cada vez a poblaciones afuera. En países como los nuestros, en Latinoamérica, donde hay comunidades enteras que ni siquiera tienen acceso a la electricidad, estamos pensando que no necesitan de la comunicación, de los medios de comunicación. Allí todavía pueden funcionar las propaladoras o incluso los diarios murales o las conferencias, pero todas estas características de la comunicación están afuera del universo digital. Y la declaración de muerte del periodismo como lo conocemos suena un poco como la paradoja de creer que porque hay cañones láser, el arco y la flecha han dejado de matar. Esta controversia entre la comunicación digital y la comunicación real se plasma en este lugar en el que nosotros estamos participando de una reunión real hablando sobre la comunicación digital. Pero ¿cómo saldamos eso de que la comunicación vuelva a ser la intención de crear comunidad, vuelva a ser el modo de hacer común, de no dejar a nadie afuera? No sé si quiere participar. No, primero yo creo que, un poco lo que marcaba antes, estamos sí en el mejor momento para comunicar, para hacer periodismo. Sí creo que lo digital no va a reemplazar a otras formas de comunicar. Sí, en lo digital da un montón de posibilidades y de opciones y quizás incluso le saca cualquier límite. Soy un poco de la idea que los aviones no reemplazaron a los barcos siguieron más allá de que aparecieron los aviones. Entonces el mundo digital no va a terminar sacando de juego al resto de la forma de comunicar. Sí que es, y en el caso de conocimiento personal, es la mejor manera de medir qué
qué es lo que quiere realmente el receptor, ¿no? Qué es, de qué se quiere informar, qué le interesa. Uno cuando comunicaba a través de otras plataformas, vamos a decir, de medios impresos o de otra manera, no sabía realmente hasta qué punto estaba comunicando lo que la gente necesitaba o lo que la gente quería. Y hoy tenemos la posibilidad de llegar hasta el último dato. Eso sí lo celebro desde el lado digital. Sí celebro la posibilidad de que hoy a la gente le interesa mucho más lecturas profundas que lecturas simples, como se dijo en algún momento. Sí celebro que da la posibilidad de hacerlo a través de video, de audio, de gráfica, de cualquier opción. O sea, el digital no tiene límite. Sí, obviamente que es un debate muy fuerte y nos puede llevar un rato largo. ¿Qué pasa en los desiertos informativos, ¿no? Que es un poco lo que vos marcabas, donde no llega lo digital, donde no llega otra forma de comunicar y donde hoy parece, sí, que como todo se vuelca a lo digital, mejor no informarles, ¿no? Y creo que es un debate más profundo, pero creo que tiene que llegar en algún momento. Ya vieron que ya llegó la silenciosa presencia de alguien, que significa que ya nos tenemos que ir, así que muchísimas gracias, espero les haya gustado la presentación.